Bueno, entonces de una vez empezamos. Estamos en literatura española, tercero de secundaria. Vamos a ver la generación del 27. Repito, cuando hablo de generación del 27, estoy hablando del grupo de escritores que aparecieron en el año 1927. Y se le llama así por una cuestión de honor. Es decir, no se le llama generación del 20 o generación del 30, no, generación del 27. ¿Pero por qué 27? Porque justo en ese año, se celebra pues 300 años de la muerte de un poeta llamado Luis de Góngora. Entonces, en honor a él, en honor a Luis de Góngora, deciden pues llamar a este grupo de escritores muy buenos, llamarlo Generación del 27. ¿Ya? Eso inclusive ha sido pregunta de exámenes de admisión, ¿no? En honor a qué poeta se celebra, aparece, perdón, la generación del 27. ¿En honor a qué poeta? En honor al poeta Luis de Góngora, por los 300 años de su muerte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conmemora la generación del 27. Ahí están los datos. Entonces, empezamos. Debemos iniciar sobre el origen del término generación del 27. ¿Ya? Pero antes de eso, no olvidarte que una generación literaria, ¿qué cosa es una generación literaria? Voy a hacer recordarte a lo que pusiste tú, a lo que pusimos, mejor dicho, en la generación del 98, ¿no? La generación del 27, pues una generación literaria es la siguiente. Es un grupo de escritores, ¿no? No te olvides, una generación literaria es un grupo de escritores que nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos. ¿Ok? O sea, una generación literaria es un grupo de escritores nacidos en fechas cercanas, puede ser 5, 10, 8 años, ¿ya? Y que han nacido en un mismo lugar, que en este caso es España, y que están movidos por un acontecimiento de su época, un acontecimiento. Ese acontecimiento va a marcar pues en ellos que se enfrenten a estos problemas y que reaccionen de la misma manera. Entonces, cuando un grupo de escritores se enfrentan a un problema y reaccionan de una misma manera y nacen en unos determinados años, entonces podemos decir que ese grupo de escritores es una generación. Y en España pasó eso. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo nace este término de generación del 27? Surgió de un acto cultural, ¿no? En el Ateneo de Sevilla, para homenajear a Góngora, a Luis de Góngora, que te acabo de mencionar, en el tercer centenario de su muerte. ¿Ok? Es decir, se celebra justo en el 27, se celebra 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Entonces, en honor a él, pues se le llama la generación del 27. ¿Ok? Ya sabes ese tema, ¿no? Ahora, esta admiración por Luis de Góngora, por este poeta, se plasmó en diversos actos y en la aparición de numerosas antologías y publicaciones. Es decir, justo en 1927, ese año que se celebra los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, España comienza a publicar antologías de este poeta, sus libros de este poeta, se hace homenajes en ciertos lugares, ¿no? Para hablar sobre él, ¿ok? Porque hay que recordar que Luis de Góngora es uno de los poetas que mejor pues ha escrito en España, ¿no? Uno de los poetas más reconocidos de España. Reivindicaron la obra de Luis de Góngora porque vieron en él en un precursor de las vanguardias, un ejemplo del arte por el arte, ¿no? O sea, había una admiración. No solamente celebraron los 300 años de su muerte, sino que a su vez hay una admiración sobre el mismo poeta, por la calidad de este, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos de la generación de 27? Le corresponde el mérito de haber realizado una síntesis entre las principales novedades vanguardistas europeas y la rica, variada tradición poética de la literatura española. Entonces, la generación de 27 se va a caracterizar por dos cosas. Uno, porque utiliza y sintetiza estas técnicas vanguardistas que estaban de moda en Europa. En Europa estaba de moda el vanguardismo, en el mundo estaba de moda el vanguardismo. Entonces, esta generación va a adoptar esta postura vanguardista, ya esta forma de hacer arte, y la va a combinar con la tradición literaria de España. O sea, es una combinación
esta generación, ¿ya? Que vamos a verlo luego en las características, ¿ok? Copia, por favor, lo que es concepto y origen del término de la generación del 27. Repito, copia el concepto y origen del término de la generación del 27. Ya, te voy a dar 3 minutos y luego seguimos avanzando. Es importante que tengas eso, por favor, para tu examen mensual de la próxima semana. Ya. Ahora, en qué contexto cultural o social, histórico, nace pues esta generación del 27? ¿Ya? Vamos a leer la siguiente diapositiva para darnos una idea general. La aparición y desarrollo de la generación del 27 española dio o se dio en un contexto cultural muy favorable. O sea, no vamos a hablar de adversidades, sino vamos a hablar de cosas, de asuntos favorables. ¿Ok? Lo primero es que influencia poética de la generación anterior. La generación anterior es la generación del 98, ¿no? La generación del 98. Pues esta generación del 98 tuvo dos grandes representantes como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Entonces, esos dos poetas influenciaron en esta nueva generación del 27. ¿Ya? Ahora sí volvemos. Te estaba mencionando sobre el contexto histórico, ya, el contexto cultural, diciéndote pues lo siguiente, ¿no? Que hay una difusión en Europa de la corriente vanguardista, por lo tanto, esta generación va a adoptar esa postura, ya, va a difundir también el vanguardismo dentro de España. También hay una influencia poética de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez, que son los dos máximos representantes de la generación del 98, la generación que fue antes de esta, que es la de 27. ¿Okay? En España también convivieron en la residencia de estudiantes fundada en Madrid en 1910, el centro cultural que les permitió trabar amistad entre ellos. O sea, esta generación llegó a conocerse, llegó a entablar amistades, este grupo de escritores. No es que fueron separados como de repente en la generación 98, ¿ya? En su época había muchas revistas literarias que les dieron la oportunidad de leer las novedades literarias y publicar sus obras. Entonces, a mayor conocimiento de difusión literaria en un lugar, obviamente que esto va a permitir que la gente, pues que los escritores también puedan difundirse, ¿ya? Y hay mayor oportunidades en otras palabras. Entonces, como podemos observar, existe un contexto cultural muy favorable para esta generación, ¿ya? Porque hay facilidades para poder publicar y leer literatura, porque hay facilidades, de repente porque hay centros culturales, bibliotecas y todo lo demás, porque estaba de moda una corriente literaria vanguardista, ¿no? Entonces había una armonía para que esta generación pueda salir y resurgir, y así fue, ¿ya? Ahora, esta generación del 27 tuvo ciertas influencias, ¿no? Recibió influencias de estas 5 cosas que vemos aquí. Primero, es influenciada por la poesía pura. La poesía pura quiere decir que solo se debe escribir poesía de aquello que necesita ser escrito. O sea, no se puede hacer poesía de cualquier cosa. Se tiene que hacer poesía de aquello que es bello, de aquello que es agradable, de aquello que es bueno, ¿no? No se hace poesía de las cosas negativas, ¿no? Ahora, influencia de los vanguardistas, ya hemos aclarado eso. Influencia del barroco español, ¿ya? Influencia de la poesía popular, es decir, de lo que se pueda escuchar por los pueblos, por las plazas, en las calles, ¿no? Algo que todo el mundo conoce, algo que a todo el mundo le gusta, ¿ya? Y la poesía también, la generación 27 también ha sido influenciada por el surrealismo. El surrealismo es, es un movimiento literario que va a implicar
que es soñado, ya tiene que ver mucho con los sueños. Plantea pues que debemos hacer literatura a partir de lo que se sueña, a partir de cómo nosotros soñamos, ¿no? Cuando nosotros estamos soñando, vemos pues que no hay lógica en los sueños. Vemos que estamos en un lugar y luego en otro, estamos con una persona y luego con otra. Hay cosas que no tienen sentido en los sueños, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer literatura de esa manera. Eso es lo que plantea, porque la mente es así. Plantea que el inconsciente debería, pues, emplearse para hacer literatura. Entonces, esa influencia de este modo de pensar también, pues, la adquirió la generación del 27, ¿ya? En otras palabras, la generación del 27 fusionó lo antiguo, el barroco, ¿no? Con lo nuevo, que es el vanguardismo, el surrealismo, la poesía popular. Ya es una mezcla de todo eso, ¿ok? A ver, la diapositiva anterior no te dije que la copiaras porque no considero que sea tan necesario, pero si puedes pegarla, no, sería excelente. Ahora, en características, o sea, ¿qué características tiene la generación de 27 propiamente dicho? Ya no vamos a hablar del contexto histórico, social o cultural, ni mucho menos de la influencia que tuvo, sino vamos a ver específicamente qué características contiene. ¿Ya? Aquí se presentan tres características. La primera, con respecto al estilo, ¿no? ¿Qué estilo tenía esta generación? Esta generación de 27 se preocupa fundamentalmente de la expresión lingüística y buscan un lenguaje cargado de lirismo. Es decir, en otras palabras, le gustaba utilizar un lenguaje un poco culto, ¿ya? Un lenguaje que se escuche bien, las expresiones que tengan una buena sensibilidad, que cause pues armonía cuando uno va leyendo, ¿ya? Que se vea bonito en otras palabras. Tenía que ser versos y poemas que se vean bonitos, no solamente que se escuchen o que hablen de cosas bonitas, sino que a su vez se vean bonitos, ¿ya? Ese estilo tenía. Buscaban siempre la sensibilidad. Ahora, con respecto a la intención estética, ¿ya? Podemos decir lo siguiente. Intentaban encontrar la belleza a través de la imagen, es decir, en la poesía, porque es donde más va a sobresalir esta generación. En la poesía van a plantear tales temas que cuando uno termine de leer un tema, lo que se va a proyectar en la imagen del lector es una sola imagen, es una sola imagen, es una sola. Puede ser un objeto, puede ser una mujer, puede ser una situación, ¿ya? Pero cuando uno termina de leer el poema, se proyecta en la mente una sola imagen de un todo, ¿ok? Entonces, eso es lo que siempre intentaban expresar la generación de 27. Pretenden eliminar del poema lo que no es belleza, ¿no? Esa es la influencia de la poesía pura, y así alcanzar la poesía pura, ¿no? Quieren representar la realidad sin describirla, eliminando todo aquello que no es poesía. Ahí es la influencia del surrealismo, ¿no? El surrealismo es así, plantea que la literatura debe fluir, 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 y debemos eliminar todo aquello que es innecesario y que solamente se debe mostrar lo que realmente es poesía, ¿no? Entonces, mira, esta con respecto a la intención estética, ¿no? Entonces, buscaban estas cosas, plantear una imagen en el lector, buscaban, pues, solamente escribir de cosas bellas, buscaban eliminar todo lo que es innecesario, ¿no? Esa es la intención estética que ellos tenían. Ahora, ¿pero de qué temas hablaban? Con respecto al tema, hablaban, pues, sienten especial interés por los grandes asuntos del hombre. Hablaban del amor, hablaban de la muerte, hablaban del destino, ¿no? Tres asuntos muy cargados, tres asuntos muy generales en cuanto a la vida del hombre, ¿no? El ser humano siempre está pensando en el amor, siempre está pensando en la muerte y siempre está pensando en su destino. El ser humano vive en base a esas tres cosas, porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Si la muerte no existiese, la vida no tendría ningún sentido. Por lo tanto, hablar de la muerte es lógico, porque es lo que le da el sentido a la vida, es lo que te permite a ti aprovechar tu vida porque sabes que en algún momento ya no la vas a tener, ¿ok? El amor es intrínseco del ser humano. El amor, pues, es algo que el ser humano lo contiene de manera natural para sus seres queridos, ¿no? Para su papá, su mamá, una pareja, los hijos, la familia, la patria, ¿no? Entonces, el amor está presente en el ser humano. Entonces, son temas universales que plantea esta generación del 27. Y el destino, ¿no? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿A qué me dedico? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué debo conseguir? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿No?
¿Qué destino voy a tener yo? Mira, estos temas son universales y propicios que toca la generación del 27. ¿Ok? Al costado tenemos un ejemplo, también toman los temas populares, populares, temas que de repente están y que todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, copia por favor esta diapositiva y luego seguimos avanzando. Vamos a continuar con algunos representantes, ¿no? Aquí tenemos la última característica de esta generación, que es cómo utilizaron formas métricas y muy variadas, ¿no? Nosotros hemos visto en años anteriores, y también este año, si no me equivoco, lo que es una métrica, ¿no? La métrica es la medida de cada verso, ¿verdad? Entonces, ellos, los poetas, utilizaron diferentes medidas, diferentes métricas, ¿ya? Por ejemplo, de la tradición culta, tomaron el soneto y la décima, ¿no? El soneto es un es un poema de 14 versos, cada uno en decasílabo, etcétera, ¿no? De la tradición popular heredaron pues el romance, ¿no? Mira, el romance, el soneto y la décima han empleado. De la vanguardia, del vanguardismo surrealista, cogieron pues el verso libre y extenso y mantuvieron el ritmo poético mediante anáforas, paralelismos y repeticiones, que son algunas figuras literarias que ellos emplean, ¿ya? Sin embargo, el rasgo estilístico fundamental es el uso de la metáfora. En otras palabras, una de las características más de la generación del 27 es el uso constante de la metáfora. Y la metáfora no es más que una figura literaria en el cual un objeto va a representar a otro objeto, ¿verdad? Así como de repente la balanza puede representar a la justicia o el color blanco puede representar la pureza. Entonces tenemos, esa es una metáfora, porque un objeto, que en este caso es el color blanco, la pureza, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de metáforas. Y la generación de 27 utilizó bastante en sus expresiones poéticas este recurso estilístico, esta figura literaria. ¿Ok? Aquí tenemos un romance de ejemplo, ¿verdad? Seguimos avanzando. Tenemos algunas etapas se podría decir, generación del 27, ¿ya? Hay tres etapas fundamentales. La primera de ellas es la etapa de juventud, donde se va a expresar la poesía pura y deshumanizada, ¿ya? Acá se tiene la influencia de Juan Ramón Jiménez, ¿ok? Esa influencia. Esa es la primera etapa, etapa de la juventud, no te olvides. Puede venir el examen mensual, cuáles son las etapas o los tres periodos de la generación de 27. Primero, la etapa de la juventud, influenciado por Juan Ramón Jiménez. La segunda etapa de la poesía rehumanizada y del compromiso político, es decir, ya la política empieza pues un poquito a ser tema también de esta generación. Ya esta es la segunda etapa, propiciado de 1928 a 1936. Y por último, la etapa del exilio durante el franquismo, ¿no? Entonces vemos que hay tres etapas de esta generación. Pero ¿quiénes son los famosos representantes de la generación de 27? Están acostados. Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda. Entonces, todos ellos es el grupo de escritores del cual hemos venido hablando, ¿ya? De todos este grupo, esta generación, si bien es cierto, no es tan de alta calidad, se podría decir, como la generación del 98, donde todos eran buenísimos escritores. Esta generación, pues, a pesar de que no tengan tan alta calidad, son muy buenos también, son muy buenos y más se dedican al plano poético. Esa es la diferencia con respecto a la generación del 98, en el cual lo que sobresale es la narrativa, ¿no? Aquí sobresale la parte poética. De todos estos representantes de esta generación del 27, podríamos sobresalir pues a tres de ellos, ¿ya? A cuatro, perdón. Pedro Salinas, ¿ya? A Vicente Alexandre, Federico García Lorca y Rafael Alberti, ¿ok? Pedro Salinas, Alexandre y Rafael Alberti son poetas, ¿ya? Federico García Lorca es más del teatro, ¿ok? Entonces, ellos eran, copia esta, por favor, de los integrantes, ¿ya? Las etapas no, copia los integrantes o representantes, mejor dicho, y copia todos ellos que están ahí. Tres, seis, son 8 representantes. Cópialo, por favor, en tu cuaderno. ¿Ya? Un minutito y seguimos avanzando.